Hola chicos, el tema de la semana va a ser la primera revolución de la química, pero la primera revolución de la química lleva el nombre de un científico francés que es Antonio Laurent Lavoisier. Este científico francés, gracias a sus experimentos, a sus inquietudes, cambió la forma de pensar, de interpretar los diferentes fenómenos que en la naturaleza pues se explicaban de otro enfoque y que en realidad pues no encajaban bien, ¿va? Entonces sus aportes fueron muy importantes. Y pues vamos a ver un poquito más qué fue lo que hizo. Su experimento consistió en un sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel en donde ya no entra nada ni tampoco puede salir nada, ¿va? Él experimentó especialmente con estaño. El símbolo del estaño es SB. Yo lo voy a anotar. Con estaño y con mercurio, pero yo lo voy a explicar con el estaño. ¿Qué era lo que él hacía? Supongamos que ya tenía estaño y medía su masa. La medía, de hecho él fue uno de los primeros en utilizar la balanza, que fue algo que le avaló mucho su trabajo y lo hizo científico. Utilizar instrumentos de medición hizo que su trabajo fuera científico, que en ese entonces pues no lo hacían muchos científicos y sus conclusiones, sus experimentos nada más eran intuitivos o de lo que ellos creían. Entonces cuando él ya empezó a utilizar la balanza, pues ya fueron más rigurosos y se avalaban más fácilmente. Vaya. Entonces él tenía estaño, que es un metal, eh, y medía su masa. Supongamos que el pedazo de estaño, que pues sería este, tiene una masa de 250 gramos. Entonces ya sabía, anotaba que era 250 gramos y la introducía a un frasco. El frasco lo cerraba y entonces ya tenía un sistema cerrado donde ya nada entra ni tampoco nada sale. Y medía otra vez la masa del sistema cerrado. Supongamos que aquí tuviera una masa total ya de 300 gramos. Ahora, lo que él hacía era que a este sistema cerrado donde ya no entraba ni salía nada, le aplicaba calor. Entonces él lo que hacía que le aplicaba calor por algunos minutos y él observaba que ocurría un cambio. Él principalmente sabía que ocurrió un cambio porque el pedazo de estaño, que era un metal de color plata, pues cambiaba de color. Entonces decía, ya tengo otra sustancia, ya no tengo estaño. ¿Va? Entonces, una vez de que ya veía que ya tenía otra sustancia diferente, dejaba de aplicarle calor, sacaba el sistema cerrado, donde ya recuerden que no podía entrar nada ni salía, y medía la masa. Y él observaba que medía lo mismo antes de ponerlo al fuego y lo mismo después de ponerlo al fuego. Entonces, cuando tenía estaño, pesaba 300 y cuando ya tenía otra sustancia diferente, seguía pesando todo el sistema cerrado 300 gramos. Lo que él hacía era, pues ya sacaba el pedazo de la sustancia nueva y medía su masa. Y él observaba que la masa de la sustancia nueva aumentaba. Por ejemplo, aquí 260, pero la masa inicial era de 250. Él se preguntaba qué había pasado. Entonces él deducía que pues interactuaba con la cantidad de oxígeno que cabía en esta parte de aquí. Bien, este pequeño experimento de un sistema cerrado le llevó a establecer que nada se va a crear ni nada se va a destruir, solo se va a transformar. ¿Por qué o cuáles fueron las conclusiones de esto? Bien, él decía, a ver, si antes de la reacción el sistema cerrado tenía una masa de 300 y después de la reacción o del cambio tenía una masa igual de 300, si se creara materia después de la reacción química, esto debería tener una masa superior o una masa mayor a 300 si se crea o si aparece. Si desapareciera o si se destruyera la masa o si se destruyera la materia, en este caso, aquí debería de haber una masa inferior o debería de tener una masa de 258, 299, pero seguía siendo su masa igual antes y después de la reacción. Lo único que él observaba que después de la reacción cambiaba, se transformaba, la sustancia inicial se transformaba a otra. ¿Va? Se transformaba, pero seguía pesando igual. Entonces, como no aumentaba la masa, quiere decir que no se va a crear nada.
para que tuviera una masa mayor. Y tampoco se iba a destruir nada, porque si se destruyera, recuerden pues que disminuye la cantidad. Él decía, nada se va a crear, ni nada se va a destruir, solamente se va a transformar. Y esto quiere decir que la masa permanece constante, ¿va? Esto le llevó a establecer la ley de conservación de la masa o de la materia, que actualmente la conocemos con el siguiente pues diálogo. Dice, la masa o la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que en realidad hacía Lavoisier, y pues en ese entonces él no sabía, él estaba, o la ecuación química que ocurría en el sistema cerrado de Lavoisier era la siguiente. Tenía estaño, tenía el oxígeno que se quedaba dentro del frasco. Entonces el estaño más el dioxígeno del aire, al aplicarle calor, producían dióxido de estaño. Y obviamente el estaño y el oxígeno, ya aquí en un compuesto, tenían propiedades completamente diferentes a estas dos. Era una sustancia completamente diferente, ¿va? Entonces era lo que él observaba. Bien, chicos, vamos a ver un poquito más de este tema. En ese entonces les platico, cuando vivía Lavoisier era alrededor de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa. Había una teoría que ellos la querían aplicar pues la aplicaban a todas las sustancias que ardían. ¿Cuáles son las sustancias que ardían? Pues todas aquellas que le aplicabas tantita calor y sacaban fuego, o se calentaban mucho y sacaban mucha energía, o fuego, más que nada. En este caso, por ejemplo, decían que la madera, eh, que la madera tenía flogisto. A esta teoría le llamaban la teoría del flogisto, antes de seguir. Decían que todas las sustancias que ardían o que se quemaban tenían flogisto. El flogisto era una sustancia que les permitía que se quemaran. Por ejemplo, si una sustancia no ardía o no se quemaba, eso quiere decir que esa no tenía flogisto. Ejemplo, las piedras. Por lo regular, pues las piedras no se queman o no arden y no tienen flogisto. Pero la madera, decían que al momento de que le aplicaban calor, eh, estaba liberando el flogisto, que era aquella sustancia que le permitía que ardiera o que se quemara. Cuando ya se había consumido toda la madera, que daba cenizas, estas cenizas ya no ardían, y ellos concluían que porque ya no tenía flogisto había escapado al aire. Entonces, por tanto, el flogisto pues era materia, y por eso, como ya se había ido, tenía una masa inferior, ¿va? Entonces, supongamos, para explicar esto, que el pedazo de madera tenía una masa, un pedazo de madera tenía una masa de 2 kilogramos. Le aplican calor, se le va el flogisto y lo que queda son las cenizas. Y las cenizas ya tenían una masa de 200 gramos, supongamos. Ya no ardían, ¿por qué? Porque ya no tenía flogisto. Eso era lo que ellos creían. Entonces, Lavoisier lo que hizo, pues quería ver si esta teoría se aplicaba para todo. Entonces, como ya les había comentado, él experimentó con mercurio y también con estaño. Aquí les voy a explicar un ejemplo con mercurio. Pues él tenía mercurio. El mercurio es un metal líquido, es el único metal líquido. Supongamos que pues ya lo tenía, ¿no? Y lo medía con una balanza. Supongamos que este medía 100 gramos de mercurio, ¿va? Después el mercurio lo introducía a un frasco, lo cerraba, ya tenía su sistema cerrado, y medía la masa de todo el frasco. Supongamos que esta medía 280 gramos en total. Ahora, a este sistema cerrado con el mercurio adentro, le aplicaba calor. Después de unos minutos, él observaba que se producía una sustancia diferente. ¿O cómo sabía que tenía una sustancia diferente? Porque ya era de otro color. Ya era diferente. ¿Va? Entonces, cuando ya veía que ya tenía otra sustancia diferente, lo quitaba el sistema cerrado del fuego y volvía a medir el sistema cerrado. Y él observaba que su masa era igual, 250 gramos. Ahora lo que él hacía era que abría su sistema cerrado, sacaba la nueva sustancia que tenía y medía su masa. Y sorprendentemente, pues la sustancia que ardía, en este caso el mercurio que ardía,
tenía una masa superior a 100. Supongamos que tenía 105 gramos. Y él le decía, a ver, ¿por qué va a tener más? Si se supone que todas las sustancias que arden liberan flogisto. Si esta teoría fuera cierta, esta sustancia que se originó debería tener una masa inferior a 100, pero sin embargo es mayor. Entonces decía, pues la teoría del flogisto no se está aplicando para todas las sustancias. Esto le llevó a establecer la ley de conservación de la materia o de la masa, que ustedes ya saben. Y principalmente la ley de conservación de la masa de Lavoisier fue la principal o atacaba mucho esta teoría, porque esta teoría no se aplicaba a todas. Sin embargo, la ley de conservación de la materia, se podía aplicar a casi todos los fenómenos o a todos los fenómenos, y hasta hoy en día se sigue aplicando. Entonces, en base a este experimento con el mercurio, en este caso y con el estaño que él hacía, él estableció la ley de conservación de la masa o de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pues en realidad lo que Lavoisier estaba haciendo era mercurio más el dioxígeno del aire. Al aplicarles calor, aquí lo voy a poner, a aplicarles calor, producían dióxido de mercurio. Bueno, este mismo experimento lo podía aplicar a una sustancia pues más combustible, como en este caso una hoja. La hoja o el papel está principalmente formado por celulosa. Entonces él lo que hacía era que medía, por ejemplo, otra vez voy a repetir el experimento, medía la hoja y decía, no, pues la hoja pesa 2 gramos. La metía al sistema cerrado y el sistema cerrado en total medía 52 gramos. Le aplicaba calor y él observaba pues que se quemaba, ¿no? Y que sacaba poquito humo. No se quemaba toda completa porque obviamente pues se acababa el oxígeno. Recuerden que se acababa el comburente y ya no seguía y ya no permitía que siguiera la reacción. Entonces, sacaba del fuego, medía el sistema cerrado y él decía, ay, pues sigue pesando 52 gramos. Ahora, sacaba la hoja y él decía, si esto fuera cierto, si la teoría del flogisto fuera cierto, el resultado pues obviamente tiene que ser menor. Y en este caso pues sí era menor. Aquí ya pesaba 1.5 gramos. ¿Va? Pero todo el sistema pues pesaba lo mismo. Esto lo repitió muchísimas veces y lo llevó a confirmar la ley de conservación de la masa. Y refutó la teoría del flogisto porque no se aplicaba para todos los experimentos. Y pues por último lo que él estaba haciendo pues era esto, celulosa más dioxígeno, o sea, más 6 moléculas de dioxígeno, que esto sería así. Una molécula de dioxígeno sería esto, oxígeno más oxígeno, y serían 6 de estas. Aquí tengo 2, pero él tenía 6 más, 6 más. Una molécula de celulosa más 6 de dioxígeno, al aplicarles calor producía dióxido de carbono, agua y energía. ¿Va? Bueno, pues eso es todo, chicos.